Hola, soy Citali del Mar Valencia López. Soy alumna de la Escuela de Enfermería de Apaxingán, incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Curso el tercer semestre, sección 2, y les voy a hablar un poco sobre la respiración anaeróbica. ¿Qué es la respiración anaerobia? Es un proceso metabólico de oxidorreducción de azúcares, es decir, que en este proceso se oxida la glucosa para obtener energía sin presencia de oxígeno. Sucede en el citoplasma, los electrones extraídos de una molécula de combustible pasan a través de una cadena de transporte de electrones para impulsar la síntesis de ATP. Algunos son procariontes o bacterias y arqueas dependen de ella para degradar combustibles. A continuación veremos rutas metabólicas donde pueden influir procesos con estas características. La glucólisis es una vía metabólica donde participan una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa. Ocurre en el citosol de una célula y se puede dividir en dos fases principales. Al romperla, no requiere de oxígeno, por lo que muchos organismos anaerobios participan en ella. La fase de inversión de energía, como lo dice, requiere de energía porque en ese momento todavía no tenemos ninguna molécula de ATP. La fase de generación de energía, como dice, es cuando se libera esta. Reacción 1. Primera inversión de ATP. Como sustrato tenemos a la molécula de glucosa, que será catalizada por la enzima fosforilativa hexoquinasa. Esta va a consumir una molécula de ATP, que es adenosín trifosfato, liberando ADP, que es adenosín difosfato. Como producto tendremos la glucosa 6-fosfato, donde la molécula de energía se encontrará en el carbono 6. La molécula de magnesio involucrada ayuda a proteger las cargas negativas de los grupos fosfato, y esta es una reacción irreversible porque hay un gasto de energía, y debido a la alta negatividad por el cambio de energía, significa que cambia en una dirección específica y no tiende a revertirse. Estas reacciones son reguladas por enzimas que controlan el flujo de la glucosa. Reacción 2. Isomerización de la glucosa 6-fosfato. Como sustrato tenemos a la nombrada ya glucosa 6-fosfato, que con la ayuda de la enzima fosfoglucosa isomerasa va a haber una conversión. Implica la transposición del enlace carbono-oxígeno para transformar el anillo de 6 miembros en un anillo de 5 miembros. El reordenamiento tiene lugar cuando el anillo de 6 se abre y luego se cierra de tal manera que el primer carbono se vuelve ahora externo al anillo. Y como producto tenemos la molécula fructosa 6-fosfato. Reacción 3. Segunda inversión de ATP. El sustrato fructosa 6-fosfato se le va a agregar una molécula de ATP en el carbono 1, liberando ADP, esto por la enzima fosfofructoquinasa, agregando el átomo de magnesio para las cargas negativas. Y como producto tenemos fructosa 1,6 bifosfato, y esta también es una reacción irreversible. Reacción 4. Fragmentación en 2 triosafosfatos. La enzima aldolasa cataliza la escisión de la molécula. Significa que va a haber una ruptura en la molécula fructosa 1,6 bifosfato para producir dos moléculas de 3 carbonos. Estos dos azúcares son isómeros entre sí, o sea que se van a transformar en los productos gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. El nombre específico de las enzimas es la fructosa bifosfato aldolasa y la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, pues su función es la oxidación por sustracción o adición de dos átomos de hidrógeno. Reacción 5. Isomerización de la dihidroxiacetona fosfato. Nuestro producto gliceraldehído 3-fosfato es la única molécula que continúa en la vía glucolítica. Como resultado, todas las moléculas de dihidroxiacetona fosfato, que son nuestro sustrato, son afectadas por la enzima triosafosfato isomerasa, que reorganiza la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato para que pueda continuar en la glucólisis. Reacción 6. Generación del primer compuesto de energía elevada. Las reacciones mostradas a continuación ocurren 2 veces por cada molécula de glucosa, puesto que la glucosa se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos y ambas proceden por la vía. Ahora tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que con la intervención de una molécula de NAD positivo, que es nicotinamida adenina dinucleotida, juega un papel en la producción de energía, que en este caso es aceptando electrones
también una molécula de ácido fosfórico y la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. El grupo fosfato del primer carbono se une al gliceraldehído formando 1,3 bifosfoglicerato, que ese sería nuestro producto porque ahora tiene un grupo fosfato en el primer y tercer carbono y de los dos hidrógenos restantes uno se une al NAD aceptor para formar NADH donador y el otro sale de la reacción como un ion de hidrógeno libre. Esto significa que comienza a aumentar la energía del compuesto. Reacción 7. Primera fosforilación a nivel sustrato. La enzima fosfoglicerato quinasa transfiere el grupo fosfato de carbono a una molécula de ATP formando 3-fosfoglicerato y la primera molécula de ATP en la vía de generación, pero como son 2-fosfoglicerato se forman dos moléculas de ATP y esta reacción sí es reversible sin importar que haya un ATP de por medio. Reacción 8. Preparación para la síntesis del siguiente compuesto de energía elevada. El sustrato 3-fosfoglicerato se isomeriza en el producto 2-fosfoglicerato por la enzima fosfoglicerato:Mutasa mutasa, que da la transferencia intramolecular de un determinado grupo funcional. Por ejemplo, esta reubica la posición del fosfato del tercer carbono hacia el segundo carbono. Reacción 9. Síntesis del segundo compuesto de energía elevada. La enzima enolasa hace que en nuestro sustrato se forme un doble enlace eliminando la molécula de agua, pero solo una, formada por el hidrógeno del carbono 2 y el OH del carbono 3, como producto resultando el fosfoenolpiruvato, precursor del ácido pirúvico. Reacción 10. Segunda fosforilación a nivel del sustrato. El grupo fosfato se desprende convirtiendo una molécula de ADP en ATP y se une una molécula de ion de hidrógeno en el carbono 1, cambiando de lugar al doble enlace y así terminar en piruvato por la enzima piruvato quinasa, permitiendo que la glucosa se transforme en ácido pirúvico. Y esta reacción es irreversible. Continuando con el balance energético en la glucólisis, sabemos que en la fase de inversión de energía se gastaron 2 ATP, que fue en la reacción 1 y 3. Y en la fase de generación de energía se ganaron 4 ATP en la reacción 7 y 10. Esto porque se habían ganado 1 ATP, pero por la regla de que hay moléculas dobles, pues de 2 se le suman sus otras 2 que dan los 4 ATP. Entonces, como tenemos 4 y 2 se gastaron en la fase de inversión, entonces nos quedan 2 ATP en el metabolismo de la glucólisis y la tomamos prestada y de ahí podemos pagar lo prestado que debíamos. La fermentación es otra vía anaeróbica, o sea que no requiere oxígeno para degradar la glucosa. Esta se realiza en muchos tipos de células y organismos. En la fermentación, la única vía de extracción de energía es la glucólisis, con 1 o 2 reacciones extras al final. En este caso, veremos cómo el ácido pirúvico o el piruvato se convertirá en alcohol etílico o etanol. En el primer paso, vemos al piruvato, que es nuestro sustrato, se le va a retirar un grupo carboxilo y se va a liberar como dióxido de carbono, catalizado por la enzima piruvato descarboxilasa, que como producto obtendremos una molécula de 2 carbonos llamado acetaldehído. En la segunda reacción, el NADH dona sus electrones al acetaldehído, que es nuestro sustrato en este momento, y regenera el NAD positivo, a la vez que genera pues nuestro producto etanol, y esto por la enzima alcohol deshidrogenasa. Y esta secuencia de 2 reacciones forma parte de la ruta de fermentación alcohólica. Bueno, vemos que la respiración anaerobia influye en muchas pautas de nuestra vida cotidiana. Puede ocurrir más de lo que imaginábamos. Una de estas es la fermentación láctica, que ocurre en algunas bacterias. Gracias a estos procesos pues obtenemos productos de origen lácteo, tales como yogur, la crema y quesos. También está la fermentación alcohólica, que ocurre cuando levaduras, ciertos hongos y algunas bacterias pues produciéndose dióxido de carbono y alcohol etílico, que es lo que acabamos de ver, el etanol. Y estos productos se usan en la producción de pan,
cerveza y vinos, combustibles, perfumes y productos farmacéuticos. El proceso sucede cuando el músculo esqueletal humano hay deficiencia de oxígeno, esto por un ejercicio fuerte y los músculos pues quedan exhaustos, también conocido como ácido láctico, y se produce en otros tejidos del cuerpo como es el cerebro, el corazón y los riñones. Esto por el suministro de oxígeno limitado, como puede ser durante un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. En conclusión, pues la respiración anaeróbica es un proceso metabólico importante que tiene un papel fundamental en la salud y en el rendimiento humano. Baby. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl. Mis ojos lloran por ti.